Hola a todos, Antonio Navi de nuevo, y en esta ocasión les traigo el primero de una serie de videos, el primer volumen de una serie de videos que va a hablar sobre el price action, que es lo básico del análisis técnico y lo que todo trader debería saber, ¿sí? Muchos traders novatos se atoran en este aspecto y empiezan a meter indicadores, pues empiezan a meter indicadores porque escuchan que tienen ventajas, se dejan llevar por lo primero que oyen de ellos, ¿no? Que si sobrecompra, sobreventa, que si el cruce de las líneas, que el histograma del MACD, de las divergencias y demás, sin siquiera pues saber de qué está conformado el indicador o qué nos intenta decir, ¿sí? He visto traders novatos que tienen 5 indicadores fácilmente, bandas de Bollinger, medias móviles, el Parabolic SAR y demás, y esto, pues la verdad contamina mucho el gráfico, ¿sí? Uno debe entender que el price action, el análisis técnico en su forma más pura, es el análisis del gráfico, por ejemplo, que es la manera más fácil de obtener información sobre el precio, ¿sí? Los indicadores como el MACD, como el Relative Strike Index, no digo que estén mal, simplemente digo que son indicadores que ya están pasados de moda, son indicadores que se pusieron de moda en los 80s y que ahorita ya son irrelevantes porque el mercado es tan cambiante. Lo único que se va a quedar siempre es el análisis del gráfico, ¿sí? Es el precio como tal. El precio como las candlesticks que llevan casi dos milenios, no sé cuántos años, pero sí llevan demasiados en uso este tipo de análisis de candlesticks, ¿sí? Entonces, es la manera más transparente de entender el mercado, sin indicadores que la verdad te contaminan el gráfico y la perspectiva de ver el mercado. Ojo, no soy enemigo de los indicadores, yo utilizo indicadores como lo son en gráficos diarios, utilizo las medias móviles de 20, 50, 100 y 200 sesiones, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque comprendo qué interpreta cada una de ellas, ¿sí? Eh, entonces, lo básico del price action es comprender el precio en su forma más transparente, que es el gráfico, y utilizar a lo mejor un indicador, o un indicador, dos, o no sé, pero que tengan algo, una información que el price action en el gráfico no te da, pero el indicador sí te lo da. Y complementarlo, ¿sí? Pero no hacerlo fundamental para tu estrategia, sino un complemento, ¿sí? El price action se debe entender como la acción de precio que, pues todo activo, ¿sí? Todo activo contiene dos precios, como lo mencioné en este video de aquí, de nivel 2 de profundidad de mercado. Y todo activo financiero tiene dos precios, el precio de oferta y el precio de demanda, ¿sí? Y estas son las órdenes límite de compra y órdenes límite de venta. Cualquier broker te va a ofrecer ese servicio. También orden a mercado, ¿sí? ¿Cuál es cada una de estas? La orden límite es hasta qué precio máximo o mínimo, dependiendo de si es oferta y demanda, eh, estamos dispuestos a operar, ¿sí? Más allá de ese precio no queremos saber nada de ese activo. Esas son las órdenes límite. Y las órdenes a mercado son las que golpean. Uno quiere entrar al mercado ya quiere estar operando y se ejecutan al mejor postor, digamos, al precio más alto de demanda y al precio más bajo de oferta. Un peor precio es más agresiva el tipo de orden, pero esas dos órdenes son las que van a mover el precio, las que vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Si una orden se ejecuta, una orden de mercado se ejecuta de compra, se ejecuta el mejor ask, pues vamos a ver que se va a ejecutar a cierto precio y eso va a hacer que el gráfico se mueva, ¿sí? Entonces, recomendación. Antes de estar comprando libros de análisis técnico, como muchos me preguntan que cuáles recomiendo, yo les recomiendo más un libro de economía o finanzas básicas que explique la teoría de mercados, la teoría básica de subastas, teoría básica de oferta y demanda y entender cómo se mueve así. Entonces, una vez ya entendido que en el trading, en los mercados financieros existen dos tipos de órdenes, pues hay que entender que el precio se va a mover de acuerdo a eso, ¿sí? Eh, no todas el price action va a ser igual en las emisoras, ¿sí? No todas. Por ejemplo, las acciones de bajo nivel de acciones en circulación, como el BGL, por ejemplo, este es del microcap, es muy distinto a lo que vemos en Apple, es muy distinto a lo que vemos en el Forex o en ETFs tan tradeados como el SPY, pues los movimientos son más parabólicos. Existe un pequeño desbalance
entre compradores y vendedores, pues vamos a ver el movimiento fuerte parabólico hacia cierta dirección, ¿sí? Este es un gran ejemplo de una acción de ese tipo. Entonces el price action va a ser distinto. Hay que entender los niveles de acciones en circulación, cuántas tiene cada emisora, es importante, y cuántas están tradeando en ese momento, ¿sí? Ahora, si por ejemplo nos vamos a Apple, que es una de las acciones más tradeadas en el planeta, pues vamos a ver una cosa muy distinta, ¿sí? Un price action mucho más constante, mucho más seguido, no vemos tantos movimientos parabólicos, simplemente es constante, pues el volumen es constante también y demás. Eso es price action, es lectura de análisis técnico básica, ¿sí? Entender el volumen con relación al precio y aplicarlo. Ahora, si nos vamos a un ETF, como lo es por ejemplo USO, que es el del petróleo, por ejemplo, es un ETF bastante tradeado, pero hay que entender de qué está estructurado cierto activo. Por ejemplo, en el caso de los ETF son réplicas. En el caso de uso, es una réplica sintética. Es un ETF que está conformado por futuros. Entonces se va a mover relacionado a los futuros. Hay que estudiar esas correlaciones y demás. Hay que entender muy bien todo eso. En el caso del SPY, que es un ETF indizado, el ETF más tradeado del mundo, pero también busca réplica de una canasta de valores que conforman al índice Standard & Poor's, pues entenderemos que es un índice mucho más constante y demás. Entonces va a tener un price action mucho más ligero, ¿sí? Mucha menos volatilidad a una small cap, por ejemplo, micro cap. Si nos vamos a un ETF doble apalancado, por ejemplo, triple apalancado como el CDC, pues hay que entender que el price action es una réplica multiplicada por 3 de lo que en realidad sucede con el índice de mercados emergentes, el IEM, ¿sí? Entonces no podemos hacer un análisis de un ETF apalancado porque el price action es relativamente falso, o sea, es un price action con el que no se puede hacer análisis técnico. Si queremos operar ETFs apalancados, pues nos vamos a ir al intrínseco, al índice EEM, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué? Porque entendemos que el price action real de ese índice es el subyacente. Entonces, en base a eso, pues vamos a operar ya los mercados. Si uno es más tolerante al riesgo, va a operar ETFs apalancados. Si nos vamos al Forex, por ejemplo, pues son instrumentos, son divisas que son bastante tradeadas. Es el mercado más líquido del planeta, por lo que los centavos se van a mover varios centésimos o los famosos pips, y en base a eso pues vamos a tener un price action, pero es distinto a lo que vemos en un mercado conforme a otro. Hay que entender muy bien ese tipo de operativas, ¿sí? Así nos vamos a, por ejemplo, ¿quién será buena? Al mercado mexicano, que son acciones que tienen muchas acciones en circulación, pero a veces el volumen no es tan fuerte, pues el price action va a estar muy congelado, ¿no? Es lo que hemos venido viendo en el mercado mexicano, ¿sí? Por lo que hay que ponernos en contexto para operar cada price action de manera distinta. Un price action de una equity de bajo float, es decir, pocas acciones en circulación en el mercado abierto, se va a mover de manera más errática. Entonces tenemos que entender eso y leer el price action en base a eso. Si vamos a operar en el mercado mexicano, al ser un mercado un poco más lento porque carece de más liquidez que el mercado americano, pues vamos a entender que los movimientos son mucho más lentos y que vamos a tener que operar en marcos mayores, al de 1 minuto como lo hacemos en el mercado americano. A lo mejor vamos a usar el de 1 hora para observar pues bien el price action, que es lo que nos intenta decir. Así nos vamos por ejemplo al de 5 minutos, que pues es un price action mucho menos legible, ¿sí? Mucho más lento, vemos muchísimos candles que acaban en el mismo tiempo, ¿sí? En el mismo nivel, perdón. Entonces hay que contextualizar, hay que entender el price action en su forma más transparente, que es el gráfico. Después de tener el gráfico, vamos a empezar a añadir indicadores que nos ayuden a comprender algo que a lo mejor el gráfico no nos dice, ¿sí? Puede ser momentum, puede ser niveles importantes como medias móviles, que son muy tradeadas, pueden ser el Concord para indicarnos si están entrando grandes manos fuertes, grandes manos débiles, manos débiles y demás, toda esa interpretación que nos dan este tipo de indicadores. Pero entender el indicador por completo posteriormente de haber entendido lo que es el price action, ¿sí? El contexto de cada equity, cómo se mueve. Entonces, el volumen es muy importante también en ese tipo de análisis.
Entonces, pues esto sería todo de mi parte en este primer volumen, en el primer volumen de Price Action. Pues posteriormente haré comentarios en algunas semanas. Iré preparando algunos temas importantes porque esta es la base del análisis técnico y es lo que todo trader debe entender. Lo que todo analista debe entender, que el precio lo tiene todo descontado. Principalmente nosotros como analistas técnicos, ¿sí? Aislar un poco las noticias, aislar muchos factores y entender como tal la oferta y la demanda. ¿Qué nos está diciendo? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, es cuando analizar gaps, ¿no? Por ejemplo, en premercado, pues hubo grandes compradores, se da un gap alcista, es probable que ese mismo día, pues haya más compradores que vendedores por el momentum que ya trae el emisor en premercado, ¿sí? O es probable no, que en algún banco grande, algún institucional esté comprando y pues el análisis de price action de ese tipo de algoritmos tácticos de grandes jugadores, de traders institucionales, pues se va a ver más con el time and sales y demás, ¿no? Es dependiendo del perfil de cada jugador, cómo vamos a operarlo. Hay una estadística que dice que el 95% de los traders pierden dinero y es muy cierto porque intentan acoplar una estrategia que no va ni siquiera con su personalidad, ni siquiera comprenden qué dice el indicador, de qué está conformado, cuál es la fórmula del indicador y cómo interpretarlo en base al price action, ¿sí? Se dejan guiar nada más por el simple indicador porque se ve muy bonito en el gráfico y demás, pero no entienden el price action como tal en base a ese indicador, ¿sí? Hay que entender eso. Hoy en día en los mercados americanos, eh, el, el mayor volumen intradía en muchas de estas emisoras es el 60% de high frequency trading, ¿no? Por ejemplo, hay que entenderlo. Y son robots, son algoritmos que ya están hechos para tradearse. Tienen mucha más ventaja que un trader que está operando así, a simple vista, por criterio personal, ¿sí? Entonces, en el trading, como en cualquier otra disciplina, debemos entender que la ventaja nos va a dar la ganancia, ¿sí? Alguien que opera sin ventaja, que opera utilizando un indicador que cualquiera usa, como el indicador de fuerza relativa, el MACD y demás, pues no vas a tener ninguna ventaja sobre los demás. El mercado es un conjunto, debemos entenderlo como tal y debemos ir con la masa, ¿sí? Debemos operar conforme a lo que es más fácil, no complicarnos la vida utilizando cosas muy extrañas, analizando de manera muy compleja. Tenemos que irnos a lo básico, que es el precio como tal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.